31 de mayo, edición de la mañana, llega a Televicentro El Comercio TV. Amigos queridos en el país y el mundo entero, mucho para contarles. Sofía Vitrine, buenos días. Roberto, amigos, muy buenos días. Ya va saliendo el sol en la capital también, eso es buen augurio, así que poner energía a este inicio de semana. Y ponerle toda la buena gana, se acaba el mes, viene el mes de junio. Con junio llegan las vacaciones ya. Las vacaciones, el Día del Niño, muchas festividades también que se pueden hacer. La conmemoración del Día del Niño es mañana y tendremos también reportajes especiales porque vamos a apelar a la conciencia de la sociedad por todos esos cambios que se deben hacer en pro de la niñez. Bueno, viene un mes interesantísimo, así que cerremos adecuadamente. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestra curula, lo estamos viendo, está en la edición impresa con títulos interesantísimos. La ley de tránsito divide al transporte. La agenda de vacunación del gobierno tiene 4 fases. Colombia vive nuevos episodios de violencia. Edgar Bernal, el tercer latino que obtiene el Giro de Italia. Y la Asamblea va por un plan que destrabe 423 proyectos. Títulos interesantes en su edición del día lunes. Además está la revista Líderes. También lo puede pedir a su voceador o en su sitio de abasto conocido. La información que viene a continuación es de relevancia para todo el país, así que por favor presten atención. Este lunes el presidente Guillermo Lasso y el Ministerio de Salud darán a conocer el plan de vacunación denominado 9/100. Durante todo el fin de semana se puso a prueba el link donde se informará el lugar y la fecha para recibir la vacuna. Además ya se estableció el cronograma para la inoculación de personas mayores a 16 años. Este lunes 31 de mayo inicia el plan de vacunación 9/100. El gobierno de Guillermo Lasso pretende vacunar a 9 millones de personas en el periodo de 100 días. Para esto, durante todo el fin de semana, se puso a prueba el link lugarvacunacion.cne.gov.es. Una vez que esté eso listo, ustedes van a poder entrar en el link. Van a poder determinar si es que esa semana les toca en dónde, ¿sí? Porque están asignados por lugar de vacunación y por fecha. En el link usted deberá ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento, pues el cronograma para la fecha de vacunación es el siguiente. Del 31 de mayo al 15 de junio podrán vacunarse los mayores de 65 años, personas de 50 a 64 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, personal de salud y personas que trabajan o viven en condiciones de alto riesgo de contagio. Del 15 de junio al 15 de junio podrán vacunarse las personas de 50 a 64 años, personas de 16 a 49 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, además de las personas que trabajan en sectores estratégicos. Del 15 de julio al 30 de agosto podrán vacunarse las personas de 16 a 49 años y la población en situación de movilidad, es decir, los migrantes. Si en el rato de la consulta le sale asignación pendiente, recuerde que la página tiene una actualización de datos constante. Es decir, cada miércoles van a estar subidos a la plataforma las personas que se van a poder vacunar la siguiente semana. La fecha de vacunación también se registrará en las facturas. De los centros comerciales, de los almacenes, de las farmacias, que ustedes van a poder ver en la base de la factura qué día les toca. Para el funcionamiento de la plataforma, el Ministerio de Salud trabajó de la mano con el Consejo Nacional Electoral, quien prestó 566 computadoras portátiles para que sirvan en el manejo de la información durante el plan de vacunación. El Consejo Nacional Electoral está entregando una base de datos importantísima para este plan, porque es la base de datos que actualmente está más actualizada del registro de cada uno de los ecuatorianos con su sitio, su localización, dónde votaron, y que estos centros electorales o varios centros electorales ahora se anclan a centros de vacunación. Para quienes en las elecciones pasadas ejercieron el derecho al voto en casa, se aplica lo siguiente. El Ministerio de Salud ha creado unas brigadas móviles de tal manera que esos ciudadanos puedan ser de igual manera vacunados en sus domicilios. Se espera que más detalles y dudas sean despejadas este lunes pasadas las 11:30 de la mañana, en donde el presidente dará a conocer el plan de vacunación, informó Valeria Navarro.
Y buenas noticias para el país, llegaron 700.000 dosis de la vacuna china Sinovac. Una parte corresponde a la compra realizada por el gobierno anterior y la otra una donación por parte del país asiático. El fin de semana el país recibió un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Nos llegan un cargamento de 700.000 vacunas del gobierno chino. Nosotros agradecemos mucho al gobierno chino por este apoyo. De las 700.000 dosis de la vacuna Sinovac, 500.000 compró Ecuador. Las otras 200.000 corresponde a una donación por parte de la República de China, por lo que el vicepresidente Alfredo Borrero señaló lo siguiente. Profundizaremos, mantendremos y mejoraremos esta relación para, en el tema salud, contar con las otras vacunas que son producidas en la República China. Las dosis que llegaron formarán parte del plan de vacunación 900 que inicia este lunes. El fin de semana en Quito, el Ministerio de Salud implementó 2 puntos más para la inoculación. UDLAPAR y también el Colegio Americano para la primera dosis en los profesionales de la salud. Sin embargo, en los exteriores del UDLAPAR sí se registraron largas filas de personas. El inconveniente se habría dado por el siguiente motivo. Sí falta un poquito más de información acerca de los documentos que nos solicitan, porque solamente nos solicitaban un certificado de donde trabajamos como auxiliares de enfermería. No nos pidieron que traigamos un diploma o algo así. Entonces, por eso fue una pequeña falla. De ahí del resto, bien. Quienes ya han pasado por la experiencia del proceso de vacunación hacen las siguientes recomendaciones al nuevo gobierno. Deberían poner una mesa de información para acercarnos, si no, aquí se hace una montonera de gente, nadie nos da una explicación de quién se debe vacunar, quién no se debe vacunar. Lo mejor sería que hayan citas preestablecidas en la medida de lo posible, para evitar aglomeración. Supongo que debe haber picos. Hay gente que va a determinada hora y produce un colapso. Se espera que para el inicio del nuevo plan de vacunación, el servicio, la comunicación y sobre todo la logística mejoren, informó Valeria Navarro. Y en Chimborazo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llorri, recibió el bastón de mando conjuntamente con los miembros de la bancada de Pachacútic. El alcalde de Riobamba le entregó las llaves de la ciudad. Guadalupe Llorri arribó a la ciudad de Riobamba siendo recibida por el alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, quien entregó las llaves de la ciudad. Luego brindaron una rueda de prensa, donde anunciaron la firma de un acuerdo de honestidad y transparencia por parte de la Asamblea Nacional. En realidad, la Asamblea Nacional también ya nombró a los miembros que conforman la Comisión de Ética. En medio del sol brillante, todo estaba preparado en el estadio de la parroquia San Juan para iniciar la ceremonia ancestral. Varios fueron los ritos, invocando a la Pachamama. Entre medicina ancestral, los 4 elementos naturales, se iban purificando las autoridades de la Asamblea. Aquí la presidenta de la Asamblea y la bancada de Pachacútic recibieron la vara de mando por parte de Marlon Santi, donde Llorri anunció: prometo espiritualmente con los pueblos y nacionalidades. Sé que en este bastón de mando me entregan las energías positivas para que nuestra gestión como presidenta y asambleísta sea exitosos en beneficio del país. Luego que la presidenta de la Asamblea recibiera varios reconocimientos por entidades públicas y privadas, concluyó el evento. Guadalupe Llorri ha estado más de 22 años como Pachacuti, muy leal a los principios de no mentir, de no robar y de no ser ociosos. Con imágenes de Denis Chela en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Vamos a contarles ahora que el Consejo de Administración Legislativa aún no se reúne para analizar y calificar el proyecto de ley de libertad de expresión. Desde el bloque de Pachacútic explican que la normativa tendría que ser ampliamente evaluada por varios sectores de la sociedad. La próxima semana se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para calificar y designar a la respectiva comisión que dé tratamiento al proyecto de libertad de expresión presentado por el Ejecutivo como uno de sus primeros decretos.
Darwin Pereira, vocal del CAL y coordinador del bloque de Pachacutic, dice que la normativa deberá ser analizada y debatida por todos los sectores involucrados antes de ser sometida a votación. Que el proyecto no va a ser aprobado tal cual lo ha enviado el Ejecutivo. Es una propuesta, pero ya una vez que está en nuestras manos, esa propuesta la vamos a ampliar a todos los sectores y de ahí saldrá ya el producto final que debatiremos y votaremos dentro de la Asamblea Nacional. El flamante secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, explica que es fundamental el tratamiento de esta normativa, ya que desde el gobierno consideran que la libertad de expresión es un derecho que no puede ser restringido. Creo que para los periodistas especialmente es muy importante para poder realizar su trabajo, saber que lo que digan, lo que opinen o lo que investiguen no será perseguido por ningún ente gubernamental. A su vez, desde la Asamblea se sostiene que no se permitirá que se inobserve el mandato popular de la consulta del 2011, en tanto a la existencia de un organismo que regule los contenidos discriminatorios o violentos. La consulta popular es una voluntad popular y eso es intocable. Consecuentemente, tendrá que ser incorporado tal cual fue establecido en la consulta popular. Nosotros creemos que sí tiene que haber un organismo que regule el tema, como la Cordicom o cualquier nombre que se le ponga, pero lo que también creemos es que ese organismo no debe tener superpoderes. Actualmente la propuesta se encuentra en la Unidad Técnica Legislativa para ser analizada en su forma y poder pasar al CAL para su posterior calificación, informó Mauricio Sánchez. Y es momento de una pausa comercial. Al volver le contaremos que el gobierno mexicano otorgó refugio y asilo político a Walter Solís, exfuncionario del correísmo y sentenciado por 2 ocasiones a 8 años de cárcel. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Regresamos enseguida. Continuamos con el desarrollo informativo. El gobierno mexicano otorgó refugio y asilo político a Walter Solís, exfuncionario del correísmo y sentenciado por 2 ocasiones a 8 años de cárcel, una por peculado en el caso Cenagua y la otra por el caso Sobornos 2012-2016. Solís está prófugo de la justicia ecuatoriana. El pedido de extradición solicitado por la Corte Nacional de Justicia contra Walter Solís, exfuncionario del correísmo, podría quedar en nada, una vez que la tarde de este viernes se confirmó que el gobierno mexicano le dio luz verde para acogerle en su territorio. El ingeniero Walter Solís le comunicó de este asilo a usted hace pocos minutos. Sí, bueno, el ingeniero Solís me envió un mail en el que ya adjunta la documentación formal de que da cuenta de que se aceptó el pedido de refugio y asilo político a su favor por el Estado mexicano. Solís, quien es residente norteamericano, en el 2017 registró su ingreso a los Estados Unidos. Él huyó de Ecuador al ser procesado y sentenciado a 8 años de cárcel como autor del delito de peculado, cuando se desempeñó como titular de la Secretaría Nacional del Agua, Cenagua. Lastimosamente no le permitieron responder en persona o defenderse personalmente ante los procesos que se iniciaron en su contra, en virtud de que se dictó una orden de prisión preventiva dentro de una instrucción fiscal que se aperturó luego de que una investigación ya fue archivada. En el 2020 le cayó otra pena privativa de la libertad de 8 años por el delito de cohecho, en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, donde también fue sentenciado el expresidente Rafael Correa. Jorge Luis Ortega, su abogado, a pesar de tener en manos el documento que avala su refugio y asilo político, argumenta que alistan pasaportes para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito nacional cabe todavía el recurso de revisión a esta sentencia y luego en el ámbito internacional presentar un pedido de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta, luego de que pida informes al Estado ecuatoriano, remita el proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, en estos momentos Solís ya se habrá encontrado con sus compañeros de partido y también refugiados en México, entre estos Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín y Fernando Molina. Informó Héctor Romero. Y con la aprobación del informe de pedidos de revocatoria del alcalde de Quito, Jorge Yunda, analizados por la Comisión de Mesa, ahora todo está en manos del Pleno del Consejo Metropolitano para conocerlos, debatirlos y someterlos a votación. Algunos ediles resaltan que se debería garantizar el debido proceso para brindar un tratamiento transparente. El futuro de la continuidad o no de la administración del alcalde Jorge Yunda está en manos de los concejales quiteños.
Una vez aprobados los informes por la Comisión de Mesa, el Pleno del Consejo Metropolitano se reunirá para conocer, analizar y votar la procedencia de los pedidos de remoción de cargo del burgomaestre de la capital. Nosotros los concejales en este momento somos de alguna manera jueces en este momento y por tanto no podemos adelantar criterios respecto de nuestra votación o nuestra posición. Sin embargo, de lo cual creo que muchos tendrán que pensar suficientemente, tendrán que pensar y meditar muy bien su voto, porque la situación es compleja para la ciudad y ahora está en manos del Consejo Metropolitano el darle una salida. Explican que la decisión tendrá que ser evaluada más allá de las ideologías políticas o partidarias. No creo que se deba ser un espíritu de cuerpo o una corriente ideológica decidir por esto o por otro. Aquí se tiene que tener sobre todo la base del informe que han pasado. En esto tenemos responsabilidades individuales y cada uno sabrá, de acuerdo a la documentación y al análisis que haga de la documentación que hemos recibido. Por su parte, el burgomaestre dijo que comparecerá ante el Pleno del Consejo, convencido de que los ediles respetarán el debido proceso antes de tomar alguna decisión, ya que para él no habrían las causas suficientes para determinar su remoción. Entiendo que no hay motivos, entiendo que no se ha sustentado debidamente. Además, algo curioso, que quienes están en la comisión de mesa públicamente han manifestado que quieren mi renuncia. Yo creo que tienen que ser con procesos firmes, con pruebas y de cargo y de descargo, en un debido proceso para que esto no se convierta en una mala jurisprudencia para el país. Si la decisión del Consejo Metropolitano fuese a aprobar la remoción del alcalde, esta no sería de inmediato cumplimiento, ya que el proceso tendrá que pasar por el Tribunal Contencioso Electoral para que este organismo revise si se cumplió o no el debido proceso. Informó Mauricio Sánchez. 7:15 de la mañana vamos a recibir acá en nuestro escenario del Comercio TV a la flamante ministra de Educación, María Braun Pérez. Ministra, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Que tenga una buena semana, ministra. ¿Cómo estamos? Roberto, muy bien, gracias. Buenos días a ti y a todos quienes nos están viendo. También una feliz semana para todos. Un abrazo grande, que todas las cosas se vayan realizando. Retos muy fuertes en la educación, ministra. ¿Qué podemos mejorar de la educación? Las acciones, los ejes, los nuevos que se va a plantear, las propuestas. Yo estaba revisando que usted plantea 5 propuestas interesantes para cambiar los modelos de los cuales hemos estado acostumbrados por estos últimos años. Así es, Roberto, son 5 ejes los que hemos propuesto, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y que se ha recorrido, porque hay que reconocer que en educación tenemos grandes avances y también algunos enormes desafíos que debemos consolidar, algunas iniciativas y también plantear unas nuevas. Son 5 ejes que hemos resumido en encontrémonos todos libres, fuertes y excelencia educativa. A ver, ampliemos un poquito de esto. Vamos por los ejes, porque es importante que la comunidad vaya conociendo estas propuestas. La primera, esta de Reencontrémonos, habla de la reactivación que sin duda se habrá que tener con las clases presenciales. Esto un poco tomando en cuenta que, de acuerdo al plan de vacunación, para septiembre tendríamos ya la promesa hecha de los 9 millones de ecuatorianos vacunados. ¿Me escuchó, ministra? Creo que se congeló la señal de internet. No. ¿Te escucho? A ver, ministra, creo que usted no me escuchó. ¿Me escucha bien? Sí, ahí te escucho. Gracias, ministra. Bueno, yo le hablaba que es interesante los 5 ejes que plantea, pero entremos un poco a conocimiento de ellos. Y la primera es en el tema de Encontrémonos. En el tema de Encontrémonos, pues hablamos sin duda de la reactivación que debemos tener en las clases presenciales. Las clases que en septiembre seguramente ya tendríamos un poco más de vacunados en el país y que podría ser nuevamente el encuentro que los alumnos necesitan para irse reactivando. O sea, un año de estar en teleeducación es complejo y también, de acuerdo a los expertos, esto no es aconsejable para el desarrollo de los estudiantes. Así es, ya tenemos la necesidad y además todos los estudiantes, los docentes o muchos de ellos nos han manifestado que ya quieren volver a las aulas, que quieren reencontrarse, por eso el nombre. Para ello, el plan de vacunación es fundamental. El día de hoy se presentará el plan de manera oficial. Ustedes conocen el plan
900. El plan 900 incluye la consulta del lugar y fecha de vacunación de toda la población que ha sido empadronada en el país a través de la página web lugarvacunacion.cne.gov.es. Ya lo pueden consultar ahora y pueden ver el lugar en donde han sido asignada toda la población para terminar y culminar con el proceso de vacunación tal y como estaba previsto. Y así también en educación poder tener ya este espacio de reencuentro con esas mayores medidas de bioseguridad y con un poco más de tranquilidad por parte de la población. Pero antes de ello hemos planteado una estrategia inmediata, Roberto. La estrategia inmediata se trata de los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son espacios en la comunidad que pueden ser instituciones educativas o no, pueden también ser espacios que la comunidad adecúa, adapta para recibir a estudiantes en grupos muy pequeños y nosotros con voluntarios, docentes, psicólogos, médicos, enfermeras y también estudiantes de educación, medicina y psicología, poder tener una primera evaluación del 100% de la población estudiantil. Esa es nuestra meta, saber si es que están bien físicamente, saber si es que están bien emocionalmente y saber cómo están en su avance en el proceso educativo, cómo han vivido estos 14 meses en los que no nos hemos podido reencontrar, tanto en régimen costa como en régimen sierra. En paralelo a estos puntos de encuentro, vamos a también seguir trabajando en ese retorno paulatino, seguro y voluntario a las clases presenciales. Estas no serán como eran antes, Roberto, y eso es importante que la población lo sepa. Vamos a tener que adecuarnos porque la pandemia continúa y tenemos que estar pendientes de ello, pero también porque debemos aprovechar para hacer algunas innovaciones en educación. Ministra, esto será como una especie de brigadas justamente para ir investigando cómo se ha ido desarrollando, tomando en cuenta que ha habido una deserción muy fuerte a lo largo de este año y pico de pandemia. Se habla de una deserción que va sobre los 80, 90 mil alumnos que el ministerio no sabe dónde están. Este es un ejercicio exactamente para lo que tú acabas de mencionar. Necesitamos tener el dato exacto de cuántos estudiantes han estado desvinculados del sistema educativo, más que nada de sus docentes, si es que no han podido tener un seguimiento o si en sus casas han estado sin poder adelantar el trabajo que se había destinado para cada una de las semanas en el plan educativo. Es decir, este diagnóstico a través de brigadas nos permitirá tener el dato exacto de si existe abandono escolar, que por supuesto lo habrá, de cuánto es y cuáles podrían ser entonces de las medidas de mitigación o las estrategias que planteemos como Ministerio de Educación para volver a llamar a cada uno de los niños, niñas, jóvenes que nos está viendo ahora a la educación, que retornen las aulas, que retorne la educación. En el tema de la inclusión, ¿cómo se lo va a realizar? Hablamos de una educación inclusiva. ¿Se va a cambiar el modelo que se tenía? ¿Cómo se está planteando esto? Esto tiene que ver, Roberto, con el segundo eje que hemos denominado todos, una educación inclusiva, intercultural en todos los lugares del Ecuador. Esta educación inclusiva plantea varias estrategias, las principales cuatro que hemos mencionado en nuestro plan de trabajo empiezan por las escuelas del encuentro. Escuelas del encuentro son una escuela en cada parroquia que sea seleccionada para poder tener este contacto con la comunidad. Esto nos permite que la educación incluya también la realidad y contextualice a la realidad del territorio la educación, que sea más pertinente. También incluye el fortalecimiento de las instituciones educativas rurales y la educación rural y comunitaria en las áreas rurales y urbano-marginales del país. Necesitamos un modelo pedagógico, un modelo educativo que sea específicamente diseñado para ese contexto, sobre todo para aquellas instituciones que son unidocentes o pluridocentes, que deben trabajar en multigrado, es decir, con niños de muchos años, un solo docente. Esto nos va a permitir mejorar la calidad de la educación y contextualizarla, como te decía, al entorno. Y desde el punto de vista de inclusión, trabajar por supuesto, el idioma, en la lengua de los pueblos y nacionalidades que están a lo largo del país. También trabajar en su cultura, sus usos, costumbres, su patrimonio cultural inmaterial, que debe ser parte de la educación y debe ser celebrado y festejado, pero también con personas que tienen discapacidad
o necesidades educativas especiales no vinculadas a discapacidad. Es decir, ver la educación inclusiva desde una perspectiva más amplia, incluyendo a todos en todos los espacios con respuestas específicamente diseñadas para ellos. Esto tiene que ver con la calidad de la educación que damos a cada uno de los ecuatorianos. Y por supuesto, una educación intercultural. Esta educación intercultural no solamente debe permanecer en las instituciones educativas interculturales bilingües, sino en todas, porque tenemos un país megadiverso e intercultural. Ministra, ¿eso quiere decir que también se van a revisar los textos? O sea, se va a cambiar lo que se estaba entregando desde hace muchos años atrás. Usted revisa los textos de educación, tiene un cambio radical de lo que se presentaba hace 10, 12 años atrás, frente a lo que ahora estudian los estudiantes, lo que se les entrega en clases. Así es, eso está en nuestro eje Libres, y allí hablamos de mayor autonomía y libertad para las instituciones educativas, y uno de los temas que tratamos en este eje es la flexibilización de los recursos editoriales educativos, y esto incluye libros de texto. Uno de los temas fundamentales en este eje es que tenemos un currículo nacional bastante amplio, bastante flexible, que nos permite hacer algunas adecuaciones interesantes e importantes que queremos llevar a adaptaciones a currículos contextualizados, es decir, un currículo macro nacional, pero currículos, mesocurrículos, contextualizados a la realidad de cada región, y tratar de llevar, como les decía, esta educación más pertinente. Esto requerirá una revisión de los contenidos de los libros de texto para que los libros de texto y los recursos que se entreguen en el país se adecúen a esa visión de trabajar sobre currículos más específicos y contextualizados a la realidad territorial. Ministra, el presidente Lasso había dicho que hay que optimizar sin duda los recursos del Estado, y uno de los ministerios donde hay mayor cantidad justamente de personal es el Ministerio de Educación. ¿Cómo se va a optimizar esto ahí? Así es, el Ministerio de Educación cuenta con 161.000 docentes fiscales. A nivel nacional son 206.300 docentes. Entonces, esto hace que, por supuesto, el tamaño del personal que trabaja con nosotros sea muy importante, pero es fundamental para el país. Y también tenemos nuestros espacios y áreas administrativas. Esto vamos a revisarlo. Estamos en un proceso de revisión y actualización de la normativa para ver los perfiles del personal que está tanto en el Ministerio de Educación en Quito, en planta central, como en las zonas y distritos del país, para que todos los que estemos trabajando en el Ministerio de Educación contemos con el perfil que se requiere y también con las tareas asignadas que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea de manera óptima. Y también en el eje de fuertes, que es el eje de la optimización, tenemos los planes de revalorización y de trabajo por la dignificación de la carrera profesional docente, Roberto, que esto es sumamente importante. Nuestros docentes también se merecen un enorme reconocimiento por el enorme esfuerzo y trabajo que han hecho durante la pandemia. He podido conversar con docentes que se han ido mucho más allá de lo esperado y han recorrido grandes distancias para ir a ver de manera presencial y personal a sus estudiantes. Hemos visto a los docentes adaptarse de una manera muy rápida al contexto y trabajar con tecnologías que no conocían antes de la pandemia. Esto es encomiable. Tenemos que felicitar a nuestros docentes que van más allá de lo que nosotros habríamos esperado. Y además, ver cómo las familias también, Roberto, ahora saben lo difícil que es acompañar a sus hijos en el proceso educativo, y creo que eso ha sido algo positivo de la pandemia, el ver cómo un docente hace su trabajo y su labor, estar como familias más cerca de ese trabajo, acompañar ese trabajo y trabajar también de manera articulada con los docentes desde la familia y la comunidad para un proceso educativo integral. Sin duda, en esta pandemia, ministra, uno de los que más ha trabajado ha sido el profesorado, horas eternas realmente atrás de un computador y haciendo el seguimiento a sus alumnos. Eso es sin duda encomiable, como también merecido lo tienen el tema del aumento de sueldo que dejó el gobierno anterior a $1,000. Pero la pregunta es, ¿hay el dinero para pagarle realmente o tendremos nuevamente los problemas que se dio en el gobierno anterior de que los presupuestos no alcanzaban?
Roberto, esto es algo que está en revisión de la Corte Constitucional. Como ustedes saben, se han presentado 2 demandas de inconstitucional a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, reformas aprobadas por la Asamblea Nacional antes del cambio de gobierno, y están suspendidas por medidas cautelares la implementación de los artículos reformados de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nosotros desde el Ministerio estamos seguros que la Corte está haciendo sus mejores esfuerzos para contestar este pedido de manera rápida para tener una respuesta y saber a qué atenernos los docentes y también el Ministerio de Educación, que está llamado a cumplir con la ley a cabalidad. Ministra, yo veo que estamos llenos de intenciones y eso es sin duda encomiable y todos debemos ocupar para ese lado. Pero hay momentos complicados que se vivió en los años anteriores. Uno de los temas que hay que tratar de erradicar sin duda de raíz es el tema de la violencia que se ha tenido en los colegios y escuelas y las agresiones de todo tipo, inclusive sexuales por parte de muchos profesores. Hablamos del caso del Colegio Aguirre Abad o si no de Ampentra. ¿Qué se va a hacer para evitar todo eso? ¿Cómo usted en su política educacional va a tratar de evitar esto que lamentablemente pues, es un dolor de cabeza para la sociedad? Así es. En este último eje, que es el eje de excelencia educativa, está incluida la promoción de una educación para el desarrollo sostenible, Roberto, y la convivencia armónica y cultura de paz. Y allí, por supuesto, entran los programas para la prevención de la violencia dentro del ámbito escolar, del sistema educativo, y es importante que la población comprenda que debe haber cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en el sistema educativo y por supuesto dentro de esto está la violencia basada en género o la violencia sexual dentro del sistema educativo que no puede continuar, debe ser rechazada totalmente, no podemos tener aquí no hay medias tintas, Roberto. Y en eso es importante que el sistema educativo plantee algunas estrategias para que los estudiantes desde muy pequeños sepan y puedan resolver conflictos de manera autónoma, que la población adulta dentro de las instituciones educativas, pero de la comunidad en general, conozcan cuáles son las rutas, cuáles son los protocolos, cuáles son las posibles alternativas para la prevención y luego para la denuncia si es que fuese necesario y que estén seguros de contar con el sistema educativo para ello. El trabajo es muy grande, sin embargo, nosotros tenemos mucho optimismo respecto a cómo podemos avanzar en este sentido y sobre todo, como te decía, trabajar sin ninguna tolerancia a este tipo de violencia. Pero, ministra, ¿qué tipo de evaluaciones se va a hacer al profesorado justamente para detectar a este tipo de individuos, de ciudadanos que ejercen como profesores y que lo que hacen es abusar de los menores? ¿Qué tipo de evaluación, qué cambio se va a dar? Porque el sistema anterior no los detectó. Sí, es difícil detectar esto antes de que suceda, Roberto, y hemos tratado de revisar y seguiremos haciendo mecanismos para poder hacerlo de manera más eficiente. En los procesos de acceso al magisterio y de evaluación del magisterio ya se contemplan algunas herramientas que de alguna manera podrían levantar alertas tempranas, pero en este tema realmente la manera más eficiente de trabajar sobre la prevención está en el vínculo de la comunidad en esta iniciativa. Que la comunidad se apropie de este proceso y que sea quienes alerten y denuncien de manera oportuna, si es que saben o tienen cualquier tipo de duda de que pueda existir algún tipo de violencia. Asimismo, si es que existe algún directivo o algún docente o cualquier personal del Ministerio de Educación que haya estado encubriendo o que no presente las denuncias respectivas. Y en eso realizaremos algunos mecanismos, abriremos algunos mecanismos adicionales para la presentación de quejas, denuncias y poder investigar de manera oportuna antes de que esto se convierta en una violación de algún derecho, ¿no? Y eso nos permite entonces es un ejercicio de corresponsabilidad también con toda la comunidad que nos acompañe en esta cruzada por la eliminación y la erradicación de la violencia dentro del sistema educativo. Ministro, usted es una técnica en educación de muchos años y sabe perfectamente que una cosa es educación pública que se tiene y las políticas que se van a implementar dentro de ese contexto. ¿Cómo se va a integrar a educación privada? Y le hablo del tema de los costos de la educación privada. En el país, mucha queja de que son excesivos. Se va a poner un parámetro, se va a socializar se va a conversar, se va a hablar con los dueños de los planteles privados para encontrar los mecanismos para que los dineros que ahora son escasos, pues se pueda dar una educación de excelencia.
Así es, vamos a generar algunos espacios de diálogo con las instituciones educativas particulares y también fiscomisionales a nivel nacional para diseñar algunas políticas públicas, pero sobre todo unas estrategias conjuntas que sean consensuadas y que nos permitan dar a la población el mejor servicio educativo en estas instituciones educativas. También vamos a pedir a instituciones educativas particulares que ya se destacan en su labor, que tienen excelentes resultados en los aprendizajes de sus estudiantes, para que apadrinen y nos ayuden a replicar las buenas prácticas, aprender de lo bueno, no solamente buscar aquello en donde existe un error, sino también aprender de lo bueno y trabajar con ellos en las normativas que tienen que ver con control de las pensiones, de las matrículas, los precios y también la definición de cuáles son estos paquetes que se solicitan de útiles escolares y de libros de texto y otros materiales que las instituciones educativas particulares pueden solicitar a sus estudiantes para que no tengamos problemas respecto al precio y a los valores que estos tienen, ¿no? Y que no sean excesivos y que sean acorde a la población con la que están trabajando. Ministra, una de las preocupaciones de los padres de familia es el bachillerato internacional. El gobierno anterior lo eliminó y dejó a muchos estudiantes ahí en la vereda esperando qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a implementar este gobierno? ¿Qué política tiene usted frente a eso? Estamos, Roberto, evaluando la política de bachillerato internacional, así como ustedes saben, estamos en este ejercicio de construcción del presupuesto general del Estado que tendrá que ser presentado junto con el Ministerio de Finanzas en septiembre de este año para aprobación. Será aprobado en esa fecha. Entonces, mucho depende del presupuesto con el que contemos para ver si podemos retornar algunas de estas políticas y de no ser posible plantear algunas soluciones que también permitan a los estudiantes que estaban cursando estos programas de bachillerato internacional terminar este proceso, pero estamos investigando, estamos todavía revisando, como ustedes saben, estamos empezando nuestra segunda semana de gestión, hay mucho por ver y mucho por trabajar, pero es algo que está en nuestra agenda. Hemos escuchado esta preocupación de las familias y la estamos tomando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. ¿Vamos a recuperar la educación, ministra? Vamos a recuperar la educación, Roberto, estamos trabajando en ello. Yo diría que lo que vamos a hacer más que recuperarla es fortalecerla, es consolidarla, innovarla y hacerla más inclusiva. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por contarnos en extenso todo lo que se está planificando, que se lo logre en beneficio de un país distinto. María Brown Pérez, la ministra de Educación, aquí conversando con nosotros. Un buen día, ministra. Un buen día, Roberto, y muchas gracias por el espacio. Un buen día para todos quienes nos han visto y escuchado. Lo propio, es tiempo de una pausa. Nosotros venimos con más. Continuamos con el desarrollo informativo. Un juez de lo laboral falló a favor de un grupo de profesionales de la salud que prestaban sus servicios para enfrentar la pandemia del COVID-19, por lo que no podrán ser removidos de sus cargos hasta que obtengan los nombramientos definitivos. Alrededor de 6 horas duró la audiencia de acción de protección presentada por un grupo de profesionales de la salud que han trabajado durante la pandemia y corren el riesgo de ser removidos de sus cargos porque sus contratos provisionales están a punto de fenecer. El día lunes ya el personal médico, las doctoras en particular de este caso, no sean despedidas, ¿no? Y que además de eso se les otorgó un nombramiento provisional. Bueno, el juez dictaminó que se les otorgue un nombramiento provisional o se les renueve el contrato mientras se lleva a cabo el proceso para el nombramiento definitivo. Eso lo resolvió Freddy Pancho, juez de lo laboral, que en esta ocasión dictaminó a favor de 20 personas que presentaron la acción, pero se calcula que son muchas más. Seguramente servirá como un precedente no vinculante, pero como un precedente para otros casos que están en la misma situación. Personal médico, que a pesar de estar respaldado en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, no se les habría permitido participar en los concursos para obtener el nombramiento definitivo. De hecho, la ley dice que, por excepción, el personal médico que ha laborado durante la pandemia tiene derecho a concursar y acceder inmediatamente y de forma automática a sus nombramientos definitivos, pero esto no ha pasado. Sentencia que podrá ser apelada,
Pero mientras tanto, seguirán laborando. Cuestionan que a pesar de haber puesto en peligro sus vidas por atender a los enfermos por el COVID-19, hoy se les pretende darle espalda. Informó Héctor Romero. Y luego de 22 años al frente de la presidencia del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo renuncia al cargo luego de su decisión tomada el pasado jueves. Del Chopo ocupará la Embajada de Ecuador en España. El puesto entregado a Del Chopo tendría que ver con la amistad de este con el presidente Guillermo Lasso. Y en otro tema, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó varias jornadas de capacitación y esparcimiento con varios de los pacientes oncológicos y sus familias. Con el objetivo de mitigar en parte las largas jornadas agotadoras y en muchos casos dolorosas que los guerreros oncológicos luchan día a día, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó varias actividades lúdicas del pasado fin de semana en el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña. ¿Qué es lo hermoso de este día? Celebrar el Día del Niño Guerrero, pero un ingrediente especial junto a sus hermanos. Y es hermoso como niños que quizás no pueden ver con sus ojos, pero ven con el corazón. Como niños tienen 2 o 3 hermanos y se integran junto a su madre soltera para sacar adelante a su hogar. Las sonrisas, aplausos e ilusión que sus miradas emitían contagiaron a todos los asistentes que por unos instantes compartieron junto a sus familias un momento ameno, resaltando que este tipo de actividades son importantes para brindar un apoyo emocional en sus luchas. Es un apoyo, nos reúnen, nos ayudan aquí con psicología para poder sobrellevar todo esto es duro, pero con la ayuda de aquí de la Fundación hemos podido salir adelante. A su vez, los guerreros oncológicos también recibieron capacitaciones y charlas de empoderamiento para fortalecer su confianza y seguir combatiendo contra esta enfermedad. Aquí nos enseñan valores, a la unión, a pesar de lo que estamos pasando con esto de la pandemia, nos permiten a unirnos más. Y no importa el cáncer que tengamos, sino la unión familiar, que es lo que está ahorita permaneciendo en la Fundación. Sí, muchas veces un niño no sabe qué es el cáncer. Solo siente el dolor cuando atraviesa una quimioterapia por sus venas, cuando tiene que pincharle y hacerle exámenes. Pero sin embargo, ¿qué es lo interesante de esto? Que las madres se sienten hoy acompañadas. Que les formamos ¿para qué? Para que puedan luchar, puedan seguir adelante. Y el cáncer se enfrenta en familia. Concluyeron haciendo un llamado a las autoridades y empresa privada para que se unan a su lucha y seguir con pie firme ante todo pronóstico. Informó Mauricio Sánchez.